La motivación y el crecimiento personal se presentan a partir de este momento con María Beatriz Correia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Motivación Eficaz. Quien les habla su amiga María Beatriz Correia. Y este programa llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Tecnostar Venezuela, todo en tecnología, síguelos en @Tecnostar Venezuela. Compu Papeles del Centro, algo más que papeles, síguelos en @Compu Papeles del Centro. Tu Color Express, todo para el cuidado personal, la higiene y la belleza, síguelos en @tucolor_express. Y Sammy's Chic, todo lo que necesitas para el outfit del día, síguelos en @Sammy's Chic. Al equipo de nuestra estación, Elías Santana, director, Nora Liscano, coordinadora, en los controles, Rafael Cedeño, y nuestra productora, Nilda Espín. Y hoy, como todos los lunes, les traemos un programa súper interesante, un programa maravilloso, dedicado a los padres y a los hijos, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos hoy en día, compartiendo mucho tiempo en casa. A nuestro programa lo hemos titulado el día de hoy, Hijo, soy como tú. Y es que en la noche de hoy, para hablar de este tema tan interesante, está con nosotros una amiga del programa y ella es la licenciada en Trabajo Social, Ruth de la Hoz, quien es profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, investigadora en el área psicosocial, terapia de familia y pareja, psicoanálisis paradigmático y estratégico. También es especialista en dependencias emocionales y coordinadora del grupo de Mujeres con Propósito, un espacio de construcción colectiva en crecimiento psicoemocional y social. Bienvenida, Ruth, a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, María Beatriz Correia. Encantada de nuevo de estar en tu espacio Motivación Eficaz. Muchas gracias al equipo de producción, a Nilda y a todos los que contribuyen con la realización de este programa. De nuevo, agradecida por este espacio de difusión donde tocamos temas de interés, sobre todo en estos momentos complejos que vivimos, pero siempre con la certeza de que la información expresada puede ayudarnos a todos. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Ruth, por haber aceptado nuestra invitación. Y para nosotros, bueno, como yo decía al principio, es un honor poder compartir contigo un tema tan interesante como el de hoy, Hijo, soy como tú. Ruth, cuéntanos un poco de tu experiencia en la terapia con padres y niños. Hablar de el ejercicio de la terapia de familia y pareja y especialista en dependencias emocionales es hablar también de la delimitación a la que hace referencia de los niños. Soy especialista y veo niños alrededor de 11, adolescentes ya y adultos ya de 21, aunque en estos tiempos se está revisando el concepto de adolescencia, toda vez que hay muchachos de esas edades que todavía permanecen en el hogar. Esto sería un tema también interesante de difundir. Mi experiencia en la terapia con padres y de familia y los niños o adolescentes, ya delimitada la edad, ha variado, por supuesto, con la situación actual, pero hay un elemento importante que se repite mucho, que es lo que llamamos en terapia basada en el paradigma, en el psicoanálisis paradigmático y estratégico, que es el llamado paciente identificado. Es decir, que la familia lleva al adolescente a consulta porque es problemático, pero ellos permanecen en una actitud al margen, como que si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad en el problema que está pasando el joven. Y van en esa actitud que el muchacho, el adolescente o el niño es el responsable de su conducta, está molestando, crea conflicto. A eso nosotros llamamos dentro
del espacio de esta corriente donde yo me formé en familia, chivo expiatorio o paciente identificado. Si bien es cierto, Ruth, bueno, los padres y los niños, los adolescentes, van a este tipo de terapias por alguna situación entendida dentro del núcleo familiar. ¿Qué es lo que te dicen los padres en estas terapias? Respondiendo a tu pregunta y a la vez completando la respuesta anterior, en la terapia de familia yo tomo, que está dentro de la corriente de el psicoanálisis paradigmático y estratégico aplicado a familia, el concepto de familia de Virginia Satir. Virginia Satir fue una trabajadora social formada en terapia de familia, muy famosa por cierto, por traer, aunque hay otros autores que lo han hecho, el concepto de familia como un sistema. ¿Qué significa el concepto de familia como un sistema? Bueno, que si algún elemento del sistema está conflictuado o está alterando la dinámica, esto nos habla que el sistema está intervenido eh, por el desequilibrio, no solamente del miembro que visiblemente vemos, sino que todo esto en un proceso de retroalimentación a veces negativo, contamina todo el sistema. Entonces lo que dicen los padres es que el que altera el sistema es el niño o adolescente y, como te dije, permanecen fuera de esa concepción. Por supuesto que la mayoría de los padres, y nunca ha sido mi intención, he mostrado la responsabilidad, pero también tengo que decir que a veces de manera inconsciente y no hay una toma de conciencia acerca de esto, recordando la gran influencia que tienen los introyectos, la creencia y los patrones de crianza con que ellos también fueron criados por sus padres y abuelos. Esta es una herencia de fuerte arraigo que no podemos dejar de nombrar para contextualizar todo el discurso que dicen los padres. Ellos nombran su papel como el padre, como proveedor, la madre, como que atiende todos los cuidados, que lo ayuda en las tareas, pero se obvia un poco que a veces esta familia y esta pareja también tienen problemas no resueltos entre sí en su comunicación y los muchachos también se dan cuenta de esto, también toda la presión, estrés sostenido debido a las circunstancias que vivimos, pero todo eso queda al margen. La familia se queda solo en el discurso del niño joven como problemático. Ahora bien, nos compartes un poco la postura desde el papá, desde la mamá, desde los padres, ¿no? Cómo ellos asumen su rol y el problema frente a la situación con el joven, con el adolescente. Y del otro lado, donde están estos niños, donde están estos jóvenes, del otro lado, ¿qué dicen ellos cuando están en terapia contigo? El escenario de respuestas, de testimonio, de ganarse la confianza de un niño y un adolescente para que hable de sus padres, por supuesto que varía. Un niño, por ejemplo, de 7 u 8 años, espera que su papá o su mamá le presten atención cuando le trae un dibujo. Y la mamá le puede decir, en estos momentos no puedo porque estoy recogiendo el agua, porque nunca llega agua. El niño en esa etapa no va a entender que su mamá está estresada por recoger agua porque nunca le llega a casa, sino que su dibujo fue despreciado. En esas edades no se conciben las explicaciones, sino que el niño es puro sentimiento. Él va a sentirse como desplazado en el afecto, en la atención. En cambio, si te vas a un adolescente, el adolescente ya con un nivel de abstracción ya te puede entender y desde su transición, que es muy difícil, que es multifactorial, donde todo esto de los cambios fisiológicos, hormonales, el querer estar con los pares, en ser diferente, tiene otro discurso. Ellos suelen hablar abiertamente
de lo que no se les permite, pero también de lo que yo te decía anteriormente, todos los conflictos que hay entre los padres. Incluso hay muchos jóvenes que saben de infidelidades, de maltrato físico, de agresiones, de cómo eso también influye en el trato de ellos en una edad muy difícil como es la adolescencia. También hablan de lo que nosotros llamamos en terapia los aliados, que uno de ellos siempre se va a pegar a aquel que le da los permisos, que es como más lapso en las normas, y ven como autoritario al que le niega los permisos, al que siempre lo manda, porque es muy importante, y lo voy a responder posteriormente o ampliar sobre el tema, sobre lo que es la crianza positiva. Es también un modelo que se está implementando en las escuelas que tiene que ver con la disciplina positiva en aula. Es decir, que esos muchachos expresan eso, también se habla de guetos, como que hay pequeños, esas alianzas entre los hermanos mayores o entre la preferencia con un hermano, pero lo que más indican es todos los problemas que ven en el hogar, cómo eso influye en su comportamiento y que se sienten incomprendidos, que no hablan con ellos, que solamente están pendientes de que están haciendo por los teléfonos, y cuando no lo soportan, entonces le retiran el teléfono. Y esto también es otro problema gravísimo, lo que hoy día ya está entrando en el plano de las adicciones, que es la adicción a los teléfonos y a las redes. Definitivamente, súper interesante lo que hasta ahorita nos estás compartiendo, Ruth. De verdad que el ver con la manera como el profesional en el área logra que este joven, que este adolescente se abra y comparta sus inquietudes, sus temores, sus miedos, es súper importante para poder tratar esa situación. Sin embargo, también vemos que muchos padres a veces se mantienen fríos y distantes con sus hijos, y muchos lo hacen por mantener una cierta distancia y un respeto y una autoridad sobre los hijos. Pero según Ruth de la Hoz, ¿cómo debe ser una relación sana entre padres e hijos? ¿Por qué mantener distancia? ¿Por qué la fijación de límites a veces extremos? ¿Por qué la autoridad o el autoritarismo, que son muy diferentes? ¿A qué se debe esta actitud de muchos padres? Y retomo lo que es la herencia histórica de cómo fuimos criados y cómo fueron criados nuestros padres. Y yo creo siempre que hay una oportunidad para romper patrones, porque en estos tiempos de avance, en estos tiempos de tanta información, deberíamos hacer un llamado a ser menos acumuladores de conocimiento y a poner en práctica ese conocimiento en situaciones concretas. Entonces, es el miedo a perder la autoridad. Es el miedo a que si yo eh, me muestro como un ser humano que se siente mal, que puede llorar, un ser humano que se puede equivocar y de hecho lo hace, que tiene ratos en que quiere sentarse y estar tranquilo, quiere un descanso. Bueno, todas esas cosas o todas esas situaciones o reacciones son omitidas para no perder el ejercicio del rol, porque nos han enseñado a ejercer roles y a dejar de no vernos como seres humanos, sino como la representación de un rol. Aquí en este programa están escuchando a Ruth de la Hoz, terapeuta de familia, pero Ruth de la Hoz también, con todos los temas que está tratando, siente tristeza, siente dolor, ha derramado muchas lágrimas por todo lo que ha visto, por la muerte de sus allegados, por la muerte de todo el mundo en esta situación de pandemia.
pero alguien diría si está entrenada para esto. Sí, estoy entrenada con una serie de herramientas y de experiencias profesionales, pero soy humana. Y así ocurre con los padres. Creen que colocándose al nivel de los hijos van a perder esa autoridad. Y eso no es así. Dependiendo de las edades, recuerdan el ejemplo que puse del niño que muestra el dibujo a esa edad. Tú te puedes acercar, decir qué dibujo tan bello, darle un beso. Si es un adolescente, tú puedes hablar, que en ese momento, hablar sobre su comportamiento, como que tú también tienes tristezas, en ese momento quieres descansar, que te vea como un ser humano. Lo que pasa es que no hemos aprendido cómo establecer esos límites entre que nuestros hijos nos vean como autoridad dentro de una sana disciplina y nos vean como seres humanos. Eso es un ejercicio diario. Siempre he dicho que al igual que entrenar el cuerpo, la mente también, día a día, poco a poco, un día a la vez, podemos tener una conversación. No tenemos por qué limpiarnos las lágrimas si las soltamos alguna vez delante de un hijo, aunque no es adecuado que hagamos de nuestros hijos confidentes. Hay toda una polémica en torno si tú puedes ser amigo de tu papá. Hay historias que dicen que es posible, los especialistas también tienen una controversia, pero es importante que tu hijo, tú le digas a tu hijo, no explicándoselo, no solamente somos cognitivos en este momento, sino somos seres de contacto, que tú le digas que yo siento como tú. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente nuestros hijos nos tienen que ver como sus aliados, como sus amigos, como sus padres, ¿ok? Sin perder, sin que nos falten el respeto, pero que ellos sepan que a la hora de tener un problema, ellos cuentan con nosotros como sus padres y que en todo momento vamos a estar allí. ¿Y por qué crees tú que los padres tratan de mantener esas relaciones tan distantes con sus hijos? Si bien es cierto, nos los has dicho, que es por esos patrones que venimos arrastrando de nuestra crianza, de nuestros padres, de los padres de nuestros padres. Sin embargo, ¿por qué crees tú que a pesar de todo esto y de lo que se ha hablado, porque estamos en una sociedad moderna y si bien es cierto existen escuelas para padres y talleres para padres, sin embargo todavía vemos que hay padres que siguen manteniendo esas relaciones tan distantes con sus hijos? ¿Por qué crees tú que sucede eso? Fíjate, María Beatriz, responder esta pregunta del distanciamiento de los padres en las relaciones con los hijos nos devuelve a distancia emocional y eso tendría varias como vertientes. Una distancia emocional puede ser también producto de la incapacidad o el no aprender a haber tenido contacto físico o emocional o de contacto. Y eso, a su vez, nos representa de nuevo el contexto generacional, cómo fueron criados nuestros padres. Y en esa crianza había valores y tuvo algo positivo, como todo. El valor de la educación, el valor del respeto, el valor de la definición y delimitación de los roles, donde el papá proveedor, la mamá ama de casa, donde tú de pronto tenías algunas normas de convivencia o salías, te tenías que sentar, no podías interrumpir a los adultos, te miraban y tú ya sabías con señas que no debías hacer esto. Ellos fueron criados también de esa manera. Y una serie incluso de castigos, que yo ya eliminé esa palabra de mi vocabulario, digo suspensión de beneficios. Entonces se repiten de nuevo esos patrones de manera inconsciente y de verdad que yo siempre soy muy reiterativa y en materia de orientación, como esto es tan de
profundas raíces hay que ser trillado y redundante. Llegó el momento de romper patrones, no podemos seguir con el mismo cliché de que no venimos con un manual debajo del brazo, porque yo creo que tenemos una enciclopedia de orientaciones, consejos, ayuda profesional, ayuda espiritual, que nos hacen devolvernos a hacer una autorrevisión de nuestra propia crianza, de nuestra propia manera de ser, que no es distinta a lo que nos criaron, pero puede ser distinta si yo me veo delante de mis hijos y reconozco que necesito ayuda. Hay padres que si hacemos esa distinción entre el rol y la persona, hay padres que como personas necesitan ayuda, porque incluso no solamente esa crianza, sino que han tenido eventos en su vida, han sido abusados, han sido maltratados, y eso se traslada de alguna manera a la forma de crianza. Una mujer que fue abusada, maltratada a todo nivel, puede establecer una distancia emocional porque no aprendió a lo que es dar amor y afecto, se inhibe en el contacto físico. Entonces, todas estas situaciones y factores deben considerarse para entender esta forma de trato a los hijos, y va mucho más allá. Hay mucho más allá que hablar sobre este tema. Por razones de espacio, te respondo esta pregunta, pero quiero que fijen que los padres, viéndose como individuos, necesitan autorrevisarse e incluso observar en ellos mismos qué les pasa, qué están repitiendo, y tomar conciencia de esto. Definitivamente, Ruth, súper de acuerdo contigo con todo esto que compartes, el hecho de tener esas carencias afectivas, de ese contexto, de cómo fueron criados los padres de nuestros padres, y nuestros padres nos criaron a su vez a nosotros con determinados paradigmas y estándares, ¿verdad? Sin embargo, yo considero que los papás de la actualidad debemos de ir rompiendo con esas barreras y acercarnos más a nuestros hijos, porque definitivamente si criamos hijos felices, vamos a tener hombres y mujeres exitosas y exitosos en un futuro. Ahora bien, en estos tiempos, en este momento, en este tiempo con la pandemia, que nos tiene mucho tiempo en casa compartiendo, ¿qué podemos hacer para mejorar las relaciones con nuestros hijos? Hablar sobre los efectos de la pandemia en los niños, adolescentes, es hablar del contexto general de lo que ha ocasionado en los seres humanos, en adultos, de todos los grupos etarios, el impacto de estar encerrados, lo que ha significado para el ser humano encontrarse consigo mismo y evaluar en un espacio físico el espacio emocional, así como una eruptiva, como el sarampión u otra enfermedad, han brotado todo lo que se había mantenido distraído, todo lo que se había mantenido solapado o maquillado. El ser humano se ha encontrado con sus temores, con sus ansiedades, y dentro de encontrarse a sí mismo junto a a los miembros de la familia, también está sometido a un estrés sostenido. Fíjense el problema más concreto, todo lo que tienen que hacer los padres con la cantidad de tareas que le mandan a los niños, o a los jóvenes. Yo he visto que muchos hacen la tarea, no solamente que los ayudan, sino que hacen la tarea como para quitarse ese peso de encima. Eso produce estrés y conflicto, cuando anteriormente siempre, para poner un ejemplo, la mamá era que se ocupaba de revisar la tarea, ya venía con instrucciones de la maestra presencial, y el papá solamente llegaba para notificarle a la mamá que no quería hacer la tarea, o para hacer la autoridad para que hiciera la tarea. Todo eso ha cambiado, amén de que, a mi manera de ver, y escribí un artículo sobre eso, se cree
que el cerebro de los jóvenes y de los niños está encendido. Es decir, un joven encerrado, un joven que ha perdido una rutina, es distinto para estudiar. O sea, que el cerebro y la parte cognitiva no ha sido afectada por todo lo que significa la desmotivación, el encierro. Entonces, la cantidad de tareas, eh, amén, de que me parece en algunos casos excesiva, porque hay una preocupación por salvar el año, eso es válido, pero también hay que pensar que esto los cansa, los agobia, los espacios de distracción están menguados y mermados por la situación de la pandemia y crea entonces un clima y bajo el concepto de sistema, del concepto de familia como sistema, todo el sistema está alterado. Entonces, dentro de esa dinámica es que podemos hablar qué podemos hacer para que también veamos que esta es la oportunidad de solucionar y de habilitar ciertos espacios comunes y también de demostrar y explicarle que los padres también están preocupados, por lo menos si están los abuelos vivos, estamos preocupados porque tus abuelitos hay que llamarlos, hay que visitarlos, expresar también las emociones y que ellos también expresen sus emociones, establecer rutina. Yo estoy muy de acuerdo con el retiro de beneficios, porque también estoy de acuerdo con la sana disciplina y la disciplina en positivo. Es guardar el respeto, pero sin castigo físico, sin nalgadas, golpes. Ustedes deben conocer el fenómeno del zarandeo. Usted mueve o zarandea a un niño, usted puede provocarle hasta la muerte. Esos son excesos. Y conocemos que anteriormente ese era el tipo de castigo, incluso más severo. Había un rejo, que era un cuerito de tres partes, que bueno, al pegarle a un ser humano con eso, que traía, aparte del dolor físico, un trauma psicológico. Entonces, yo no estoy en contra de la autoridad, pero que la autoridad también lleve la estructura de rutina, el respeto de la rutina, un espacio para el descanso, para la conversación, retomo la rutina, hago las tareas, pero no este atosigamiento que yo también sé que a veces es demandante de todas estas clases que ellos reciben online. Hay un apresuramiento que deja muy atrás lo que es lo que está viviendo la familia en torno a todo lo que tiene que hacer, que no solamente estar en las tareas, sino todo lo que hay que hacer en un hogar en estas situaciones especiales. Me encanta, amiga, este tema tan especial que estamos tratando en la noche de hoy. Al regreso vamos a continuar conversando con nuestra amiga Ruth de la Voz, pero ha llegado el momento de identificar la estación y vamos a ir a un corte con una canción muy bella de Ricardo Montaner dedicada a su hija Evalú, Si tuviera que elegir. Elegir entre la luz de la mañana y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma. Si tuviera que elegir de 1000 amores los que quiera o tenerla ya solita mientras dure la existencia. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, la quiero así, queriéndome, me quedo como estaba a su lado y a sus pies, me quedo por los sueños
ser. Entre las 7 maravillas o pegada aquí en mis labios 7 noches, 7 días. Si tuviera que elegir entre 1.000.000 de soledades, me quedara con la suya, es el mejor de mis males. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, la quiero así, queriéndome, me quedo como estaba a su lado y a sus pies, me quedo con los sueños que tuve y no logré, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor, respira boca a boca el corazón. Con su cuerpo, las horas que hagan falta, la quiero así, queriéndome. Me quedo como estaba, a su lado y a sus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, con todo lo que sé. Hablemos de nuestro cuerpo. Hablaremos de los diferentes tipos de infecciones de la vida cotidiana de las personas. Cómo prevenir las infecciones. Mitos sobre las infecciones. Con invitados especialistas en la materia. Hablemos de nuestro cuerpo. Con la doctora Patricia Valenzuela. Por radiocomunidad.com. Organizaciones por Venezuela, espacio radial, web y streaming en el que entrevistaremos en positivo a personalidades sobre el acontecer nacional. Organizaciones por Venezuela, conducido por Dubán Galvis, los domingos de 4 a 5 de la tarde por radiocomunidad.com. Estamos de regreso, amigos, con nuestro programa Motivación Eficaz y nuestra invitada de la noche de hoy, la licenciada Ruth de la Hoz, y este interesantísimo tema, Hijo, soy como tú. En el bloque anterior conversábamos sobre las relaciones entre padres e hijos y cómo suelen ser algo distantes. Sin embargo, antes de la pandemia llevábamos una vida bastante acelerada, con muy poco tiempo para compartir con ellos, y pues podíamos poner como excusas el trabajo, las reuniones, el tráfico, los compromisos, etcétera, para no estar con ellos y no compartir con ellos. Ahora bien, ¿tú crees que la pandemia nos puede ayudar a acercarnos a nuestros hijos en este momento? Estoy convencida, así como te respondí la pregunta anterior, que de acuerdo del lado que te pongas de esta situación de pandemia, que no le resto la importancia y la trascendencia mundial que tiene, al colocarnos del lado más amigable, del lado más positivo, sí podemos acercarnos a nuestros hijos a través de lo que he mencionado anteriormente, comenzando por la autorrevisión de nosotros, porque también tengamos como padres espacios de descanso, de recreación, espacios donde podemos coordinar con los muchachos el descanso, el momento, compartir las rutinas diarias. Ahí estaríamos también echando por tierra el mito de solamente el ejercicio de los roles, sino diciendo también
hijo, yo siento como tú, yo siento la necesidad de descanso, yo siento la necesidad de ayuda en la rutina y yo también ayudo en las de ustedes y hacer una coordinación porque hay una corresponsabilidad en la familia que no puede recaer solamente en uno de los miembros. Cada uno de acuerdo a su capacidad, a sus habilidades, desde el más pequeño puede recoger sus zapatos, hasta el más grande puede ayudar a la mamá. Es decir, que como familia pueden acercarse no solamente en las tareas domésticas o en las tareas diarias, sino también en el afecto. Eso los va a hacer sentir más cómodo, más tranquilo y fluye incluso el contacto. Mire, usted le puede dar una charla a su hijo que usted lo ama, que usted lo quiere, que usted daría la vida por él e incluso algo que no se debe hacer, que había obviado, es manejar la culpa. Nunca diga, yo que te parí, que me sacrifico por ti, son unos desconsiderados, no toman en cuenta mi sacrificio. Eso es una manipulación y es bien desagradable decirle eso a los hijos porque es como que un sacrificio. No, usted si estuvo consciente, no trajo a su hijo para decirle que es un sacrificio, sino una bendición y un don. Así que no utilice eso. Utilice una conversación edificante, un feedback positivo. Hijo, te di la vida y tú también me diste vida al nacer. Vamos a compartir esta vida y esta situación que va a pasar juntos. Bueno, definitivamente la pandemia ha ayudado porque nos hemos tenido que quedar en casa con ellos, compartir con ellos los estudios, compartir con ellos las recetas, en fin, una cantidad de cosas. Y considero que sí, que ha sido un momento propicio para poder entrelazarse y compartir y acercarse más a nuestros hijos. Ahora explícanos un poco desde tu experiencia como terapeuta, cómo se están sintiendo actualmente los niños y los adolescentes. Ante esta experiencia de la pandemia, por lo menos los adolescentes, en relación al cursar sus estudios universitarios, muchos que se graduaron, muestran mucha frustración, mucho desaliento. Además que esto tiene un contexto más global, que es la situación del país, las oportunidades de estudio, la situación en que vivimos, los tiene muy frustrados y muy desanimados y desmotivados. Muchos buscan alternativas, hacen cursos, eh, hace- hacen hasta TikTok, están mucho tiempo pegados de las redes, sobre todo del teléfono, y eso está ocasionando un problema gravísimo que nombré en alguna de las respuestas de esta entrevista, que estamos hablando de adicción grave, gravísima al celular, donde incluso se ha tenido que remitir a psiquiatras info de juveniles para el tratamiento de estas adicciones al celular. Es terrible porque no tienen nada que hacer, entonces se hacen adictos, pierden el apetito, no sueltan el teléfono, pero también está la doble responsabilidad o el doble discurso de que te doy el aparato para que me dejes tranquila, pero después te lo retiro. Entonces como que hay que ser muy firme, hay que controlar estos ratos del teléfono con actividades alternativas. Cuando está esta etapa eh, de que puede salir, que hay flexibilización, aunque a mi manera de ver eso está como muy lapso, no entiendo a veces si hay flexibilidad, si hay cuarentena, si hay encierro, por todo lo que ves y observas en la calle, pero independientemente de eso, los muchachos se muestran intranquilos, ansiosos, como todo ser humano que está encerrado. Entonces hay que apoyarlos mucho en ese sentido, entenderlos. Esa es una manera de acercarnos desde la comprensión de que un adolescente que está en ese proceso, que está acostumbrado a salir con los amigos,
que hablan por teléfono interminablemente, que uno no puede entender eso, pero uno también lo pasó. Lo que pasa es que tenemos una memoria emotiva muy corta cuando se trata de evaluar la conducta de nuestros hijos. Todos tuvimos esas etapas buscando nuestra identidad, hablábamos por teléfono, queríamos estar con el compinche, con la amiga, con el amigo. Ahora eso se reduce a videollamadas, la carga académica. Entonces, una manera también de mostrar a los hijos comprensión, siempre acompañada de la sana disciplina, de la autoridad, no del autoritarismo y el castigo. Y así se sienten los jóvenes. A los jóvenes de este país, a los niños de este país, les ha tocado muy difícil. Ya veníamos de un proceso que tiene muchos años de data, donde el disfrute, donde el poder adquisitivo, donde las salidas, donde lo que comemos, lo que vestimos, está muy reducido y muy privilegiado lo que es la alimentación y las necesidades básicas. Todo esto lo han vivido estos niños y adolescentes, a diferencia de nosotros, y eso no lo debemos olvidar. Ha estado vetado esa libertad, ese, yo recuerdo los 80, los 90, que podías tú comprarte un pantalón o ir a un cine, y hasta hace poco también ellos lo pudieron hacer. Interrumpir en una edad algo que pertenece a la edad es muy difícil, incluyéndonos a nosotros que también necesitamos, de acuerdo a nuestros gustos y edades, una salida a tomar un café con un amigo, ir a un lugar tranquilo y conversar. Esto lo veníamos nosotros dejando de hacer hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Entonces, esa continuación de una situación tan difícil los tiene afectados. Entonces es el momento de compartir con ellos, explicarles, sin perder el criterio de realidad, que esta situación va a pasar y que todos aquellos momentos en que se pueda disfrutarlos. Es así, definitivamente ha sido un desajuste, no solo para ellos, sino para todos en general. Sin embargo, les ha afectado mucho a ellos, porque de la noche a la mañana se les arranca el hecho de ir a sus clases normales. Ahora vas a estudiar desde la casa, ya no puedes ir a tal sitio, ahorita es encerrado en la casa. Sin embargo, pues es muy pertinente lo que tú compartes, también hacer actividades con nuestros hijos, salir a caminar, salir a trotar, en fin, o sea, poder involucrarnos junto con ellos y hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir que realmente ellos son valerosos para nosotros como padres. Ruth, ¿y cómo le explicamos a ellos que somos como ellos, que también fuimos niños, que también fuimos adolescentes, que nos pasaron situaciones parecidas y que muchas veces podemos entender cómo se sienten? Explicarle a los hijos cómo se sienten ellos. Está planteada la pregunta, por supuesto, siempre partiendo desde el rol. Entonces vamos a incorporar el término empatía. Yo me pongo en el lugar de ti, o sea, en el lugar tuyo como mi hijo, pero tú también te tienes que poner en mi lugar. Porque ese ha sido el hilo conductor de las recomendaciones que yo he dado en esta entrevista, que debe haber una retroalimentación, un feedback, una comunicación horizontal, donde haya preguntas y respuestas de ambos lados. Entonces, yo no te voy a explicar a ti, desde mi rol como madre, que yo te entiendo. Yo también te voy a explicar a ti cómo me siento y cómo juntos podemos llegar a través de un proceso empático a acercarnos y a llevar esta situación que estamos viviendo, o cualquier situación que se haya detectado en el hogar, algún problema, algún conflicto, a raíz de algo que no se había descubierto, sino que se hizo florido, se hizo presente en este encuentro consigo mismo y con la unión familiar,
confinados, pues. Entonces, se trata de jugar un poco como el ping-pong, o sea, de la pelota va y viene, y no solamente yo tengo la pelota y la lanzo y la coloco en la cesta, pero incluso hasta en el basquetbol hay jugadas estratégicas donde un jugador es el que lanza la pelota y la coloca en la cesta, pero es el mismo criterio. Todos tienen que actuar, todos, pero entonces yo tengo que bajar en el buen sentido de la palabra y ahí es donde está el clip que hacen los padres, que si bajan o se siente que bajan al nivel de los hijos, van a perder la autoridad. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿cómo le puedo decir este, que yo siento como él? Y también hay que decirle que yo también siento como tú y que me dices tú acerca de lo que yo te estoy diciendo, sin manejar la culpa. Ojo con eso. Cuando estoy como conversando, mira todo lo que toca, mira todo lo que hacemos, cómo podemos colaborar. Yo te agradezco cuando colaboras conmigo. Igual él devolverá, sí, mamá, porque tenemos que abrir ese compás donde en una relación dialógica, yo, tú, este, sea ese el mensaje, que yo baje al nivel de mi hijo en términos, bajar, no de que pierda autoridad ni que lo asuma, sino que él me sienta como él y yo le diga a él que también siento como siente él en términos humanos, de cansancio, de expectativa, de que esto se alarga, un poco compartir los miedos, pero decir que vamos a salir de la situación, que bueno, ya hay posibilidades a través de todo lo que te está haciendo la ciencia, de la vacuna, de los ratos compartidos, es decir, que sí se puede, pero hay que comenzar a desestructurar todo lo que significa vivir eternamente en el rol de padre y madre y no dejar salir al ser humano. Y fíjate algo bien interesante, ¿no? Resulta que los muchachos llegan a una determinada edad que ellos se aíslan y por más que tú los quieres involucrar, te lo hablo por experiencia propia, tengo dos hembras, ¿no? Pero llega un momento en que quieren estar encerradas en su cuarto, no quieren salir, tú les dices algo y todo es sí, no, o sea, no hay un tema de conversación. ¿Cómo podemos hacer si nuestros hijos se mantienen alejados de nosotros y no logramos acercarnos a ellos? Hay una premisa o varias premisas muy importantes en relación a esta pregunta. En principio, cada ser humano tiene un ritmo, tiene una idea de cómo llevar las cosas. Algunos le lleva menos, otros más. Son procesos, no se pueden forzar, se pueden motivar y estimular. Y dentro también de las premisas que he nombrado está el ejemplo, está lo que haces y no lo que dices, la congruencia. Si yo de pronto estoy enojado o enojada como padre o madre y estoy exigiendo comprensión un poco o tengo un lenguaje corporal agresivo, tenemos que también tener nuestros espacios para drenar las emociones. Las emociones hay que sacarlas. No podemos controlarlas, aunque tenemos que tener contención, porque no lo podemos hacer en un lugar o en un contexto no adecuado. Pero si tienes oportunidad de llorar, vaciar tu, tu dolor, tu tristeza o las alegrías también, exprésalas. Y con ese ejemplo, cambiando tú, muchos cambian o a veces se resisten o dejas desconcertado a las otras personas, pero con el tiempo esto se hace una habituación y si lo hacemos positivo, el acercamiento no puede ser el cliché de que dentro de un rato vamos a hablar en privado,
tienes acomodado el cuarto, hay un espacio donde pueda sentarme para hablar contigo. Ya de entrada estás haciendo un lobbying inadecuado. Puedes también hacer esas conversaciones, pero en un ambiente más libre, con otros añadidos, con un batido, con un helado, si se puede todavía, o con algo que propicie el diálogo, si lo piensas hacer de esa manera. Pero en la cotidianidad no hay que forzar los acercamientos. Los acercamientos se estimulan, se trabajan. Por eso es que es tan difícil las relaciones de todo tipo, porque se alimentan. Cuando tú haces las cosas de forma abrupta, sin respetar el ritmo del otro, no salen bien. Y cada padre sabe y conoce cómo son sus hijos. Incluso todos criados iguales, pero tienen respuestas diferentes, filtran diferente las manifestaciones, las normas, y en eso entonces también el ejemplo y la congruencia entre la palabra, lo dicho y el lenguaje corporal y otros aspectos favorecerían ese acercamiento. Y desde tu experiencia, Ruth, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia en la noche de hoy para poderse acercar o para podernos acercar a nuestros hijos? Las recomendaciones que yo dejaría después de esta entrevista tan interesante, emotiva, a mi manera de ver y cómo me sentí en este ambiente, que siempre es para mí un espacio no solamente para dar información, sino un encuentro humano que también se percibe o lo percibo a través de la radio, es que, como su título lo dice, hijo, yo siento como tú, que evaluemos ese proceso de establecer un equilibrio entre el ejercicio del rol y la autoridad y mostrar a nuestros hijos que somos seres humanos, que sentimos y padecemos, que tenemos emociones y que los amamos. Que el contacto físico, por cierto, vetado por esta pandemia, también sea el contacto físico desde la palabra, desde el beso en la mejilla, desde la comprensión de lo que ellos viven, por supuesto, manteniendo la autoridad en una disciplina positiva, donde se mantengan la suspensión de beneficios con autoridad y firmeza, sin castigos corporales. Esa sería mi gran recomendación. Y que sigamos sin culpabilizarnos, sin recordar momentos en que lo hicimos de manera incorrecta o que todavía estamos como muy pichones para hacer todo esto que yo he explicado durante esta entrevista. Siempre en el aquí, en el ahora, se puede hacer mucho, paso a paso, un día a la vez. Ser padres o cualquier decisión que tomes en cualquier área de tu vida no requiere de actos heroicos, de grandes hazañas o de grandes logros. Eh, Poco a poco, paso a paso, podemos ir incorporando a esa relación con los hijos, esa presentación de nuestros sentimientos, de nuestra calidad como seres humanos, estando claros en que no lo aprendimos, pero tenemos tiempo de aprenderlo, que así como el cerebro se descubrió que tiene una neuroplasticidad, que se puede adaptar, todo lo que se descubre que antes se pensaba que no era posible, también en el terreno de lo práctico, de lo emocional, de lo familiar, podemos comenzar cada día dando un paso hacia decirle a nuestros hijos que nosotros también sentimos como ellos y que ellos nos acompañan en ese sentimiento. Eso en líneas generales son mis recomendaciones.
Ruth, ha sido maravilloso contar contigo durante esta hora y hablar de este interesante tema para aprender a estar más cerca de nuestros hijos. Esperamos seguir contando contigo para otros programas. Los micrófonos son tuyos para que te despidas y nos dejes tus redes sociales. Ha llegado el momento de despedirme. De nuevo mi agradecimiento a la productora de este programa, Nilda, a mi entrevistadora, amiga María Beatriz Correia, y a todo el equipo que hace posible este espacio. Agradecida y complacida de hablar sobre el tema. De verdad que bendigo este espacio, un espacio de encuentro, un espacio de información, un espacio humano. Mis redes sociales son en Instagram, Ruth Psicosocial, en Facebook aparezco como Ruth de la Hoz y mi teléfono de contacto es 0424-150-0399. De nuevo, muchas gracias y que todas las bendiciones de Dios, de nuestro Padre Celestial, sean derramadas en sus vidas. Hasta pronto. Gracias a ti, Ruth, por haber compartido la noche de hoy este interesante tema. Sabemos que vienen muchas cosas más, muchos proyectos más por allí y vamos a estar atentos para poderlo dar a conocer a nuestra audiencia. De verdad que Dios te bendiga, Ruth, muchas gracias. Y bueno, amigos, eso es así. Vamos a acercarnos a nuestros muchachos, a nuestros hijos. Vamos a procurar una relación más cercana con ellos. Definitivamente cuando estamos en contacto con nuestros hijos, las cosas cambian, el ambiente cambia dentro del hogar. Y vamos a criar hombres y mujeres felices para que cuando sean adultos sean hombres y mujeres exitosas de proyección, de autoridad, de gran liderazgo. Bueno, este programa llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes Tecnostar Venezuela. Síguelos en @Tecnostar Venezuela. Compu Papeles del Centro, síguelos en @Compu Papeles del Centro. Tu Color Express, síguelos en @tucolor_express. Y Samis Chic, síguelos en @Samis Chic. Al equipo de nuestra estación, Elías Santana, director, Nora Liscano, coordinadora, en los controles, Rafael Cedeño, nuestra productora Nilda Espín y quien les habla, su amiga María Beatriz Correia. Que tengan una maravillosa semana, hablen y compartan mucho con sus hijos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche para escuchar más de Motivación Eficaz. Nos despedimos, bye bye, feliz inicio de semana y que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Motivación Eficaz por radiocomunidad.com.